Muchas gracias. A continuación, vamos a tener el coro.
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. Palabra la Biblia 사도행전입니다. es el libro de Hechos, Hechos capítulo 9. 사도행 9장 19절 Hechos 9, desde el versículo 19, vamos a leer. 지난 주일날에는 La semana pasada 모델이 적어가지고 había notado de manera errónea la palabra. Hoy es exacto, es Hechos 9, 19. 찾으셨으면 Si han encontrado, yo voy a leer. 음식을 먹음에 강건 Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el nombre del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta aquí hemos leído. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, hermanos? 저는 제가 이렇게 Yo, 주일날 돼서 en este domingo, el que me suba en el púlpito, a mí me hace muy feliz, porque viniendo al púlpito vengo a predicar la palabra a ustedes. Pero antes de predicar la palabra que debo anunciar a ustedes, cuando yo pienso y cuando trato de conectar, es inmenso la obra que Dios realizó en mí, por lo cual tanto me conmuevo y me pongo muy feliz. Cuando yo leo la Biblia aparece mucho aquella palabra que es así. En Segunda de Reyes, con los 4 leprosos cuando se van junto al ejército de Siria, en realidad, cuando se encuentran con los ejércitos de Siria, ellos pueden matarle si se rinden. Temblando cuando se fue en el campamento, había lleno de alimento. Con solo pensar es maravilloso. Habían pasado hambre, no sé si había carbón o cocina inalámbrica. Iba hirviendo la comida, comían, volvían a comer, y era muy conmovedor. Dios, cuando luego fueron a la ciudad, el pueblo se despoja del hambre, ese momento en el que están felices. Cuando yo me pongo a pensar en ello, me pongo muy, muy feliz. En Primera de Reyes, cuando Elías va junto a la mujer de Sarepta y le dice: no solamente un vaso de agua, sino tráeme un pedazo de pan. Esta mujer dice: esta mujer no tiene pan, solamente tenemos un puñado de harina, y yo recogiendo las leñas, haciendo pan de esto, moriré con mi hijo. Elías, que le dice: no temas, sino haz como te digo, haz primeramente el pedazo de pan, primeramente para mí, en la palabra del Señor. Hasta el día que caiga lluvia, no escaseará
la harina, como tampoco el aceite en la vasija. La viuda de Sarepta, confiando en la palabra de Elías, quiere traerle el pan, y cuando le trae el pan y cuando va corriendo, solamente había un puñado de harina. Comiendo esto quería morir, pero ve otra vez la harina y cuánto gozo habrá tenido. Saca la harina otra vez, surge. Hoy en día, llamándole a la madre: mamá, ¿comiste? ¿Cómo voy a comer? Ven rápido a mi casa, te voy a dar. Ella sin poder comer y de tanto que pasó hambre está loca. Señor, estoy comiendo pan, por favor. Hay mucho pan, venga. No me pregunte cómo, pero venga. La familia viene, come pan, y cuando yo me pongo a pensar en ello, la Biblia está lleno por aquellas palabras. Lázaro murió y Ede tiene mal olor. Pero el Señor Jesucristo, ven fuera Lázaro, cuando le dice Marta y María, cuando ve, ese es nuestro hermano. Sí, está con las vendas, está caminando, y cuando le desata, Lázaro era el que estaba saliendo parado. Y aquella historia conmovedora, la Biblia, todo se trata acerca de ello, está lleno por aquellas palabras. El leproso, cómo se cura la lepra, y el general Naaman, cuando se cura la lepra, ese gozo que llega a tener. Realmente, hace 2000 años, hace miles de años, no solamente lo que ha ocurrido en la Biblia, sino que tal como ha ocurrido, surge en nuestra vida, y ese gozo que nunca llegué a sentir, esa paz que nunca llegué a experimentar, y ese amor inmenso que nunca llegué a experimentar, yo experimentándolo, en medio de ello, cuando voy viviendo, el gozo, el agradecimiento que obtenemos es inmenso, no se puede expresar por las palabras. Esta palabra, la Biblia, anteriormente, Elías, surgió la harina, en la vasija de la viuda de Sarepta. No trata de ello, sino que está contando verdaderamente lo que ocurrirá en nosotros. En el libro de Ruth, cuando va junto a la suegra a Belén y no tenía alimento, va para recoger las espigas, y cuando va a recoger las espigas en la cosecha, qué maravilloso, se encuentra con el hombre a quien va a amar y recibe el amor de él. Es algo conmovedor. Aquí pone el vinagre, toma el agua, sí, aquella semilla, sí, por favor echen las espigas para que sea fácil, para que ella recoja. No está recogiendo, sino que está así ella juntando todo. Ruth parecía que robaba. Noemí pensaba así, porque traía tan grande las cargas. ¿De dónde has recogido las espigas? Y cuando le oye detalladamente, es el que le va a redimir a ellos. Cuando pensamos en esto, el gozo del corazón, comiendo buena comida, algo bueno, no es eso. El gozo del corazón, nosotros tenemos ese gozo inmenso. Todo lo preparado por nosotros, allí está. Yo, cuando en el púlpito voy anunciando la palabra a ustedes, dentro de mi corazón hay muchas cosas, van peleando muchas cosas dentro de mí. Esto quiero contar, aquello quiero contar. Estoy tan agradecido. Ayer se casaron 4 parejas, y el momento, el tiempo para una pareja es 1 hora, y tenían que tomarse foto, y era corto el tiempo para predicar la palabra, y realmente sentía mucha dificultad. Había tantas cosas que quería contar yo, y mientras que iba contando, wow, a mí, si me dicen para que predique 15 minutos, qué sufrimiento para mí. Así me imaginé. Realmente, esto no es simplemente una historia, hermanos, sino que en medio de toda mi vida, en medio de tanta vida, yo mientras que me voy encontrando, estando en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, de la tentación,
Y yo me encontré con una hermana en Nueva York. Ella tenía cáncer de las mamas. Ella no podía recibir tratamiento. Sentía mucha pena. ¿Por qué no podía recibir tratamiento? Parece que porque ella es muy pobre. Y si viene a Corea, si ella hace que reviva su servicio médico, tiene que pagar muy poquito por el tratamiento del cáncer de mamas. Yo le dije a la hermana para que venga a Corea. Ella vino a Corea. Al comienzo averiguaba si podía recibir el servicio médico, sí o no, y ella logró tener el servicio médico recibiendo el tratamiento. Ella ahora tenía mucha salud y desde aquel momento, con mucho gozo, y se encontraba con los pacientes de cáncer ella, y todos los pacientes estaban en desesperación, pero ella era la única que tenía la esperanza. Y la hermana, ella no era capaz de predicar bien, pero los pacientes recibían la salvación por ella. Ahora, ella ya es una evangelista que no ha sido nombrada. Ha predicado a miles de personas el evangelio. Fue a la familia de su madre, también a sus parientes para predicar. Ahora es más, ella ya no es enfermo de cáncer. Se olvidó de que ella es una paciente de cáncer, sino que va anunciando el evangelio, aunque no es todos los días. Sí, ella por mail. Ella me envía, el mensaje es conmovedor y yo digo, ella es enferma de cáncer en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ya estaba todo podrido su mamá y la hermana que iba muriendo en desesperación. Ahora no le veo ni su cara, no sé si está aquí. Ella va al interior. ¿Y a dónde va? Por la sangre de Jesucristo, cómo obtuvo el perdón del pecado y cómo el Señor, estando vivo entre ella, va trabajando. Y estaba muy feliz. La enferma del cáncer saliendo de la desesperación. ¿Cómo puede vivir de tal manera? ¿Cómo puede tener felicidad? ¿Cómo? Era maravilloso. ¿Cómo puede ser tan maravilloso? El pastor Kim Gi-sung, él era homicida y este pastor estuvo 17 años dentro de la cárcel. Un día dentro de la cárcel, él tenía tantos problemas en la cárcel y había 3 veces secuestrado al guardia. Una vez él estaba trabajando para la calefacción. Él iba empujando con un metal así de grande la leña. Un pensamiento le entró y él cortó, había calentado el metal 15 centímetros y cuando él iba frotando eso se rompió y para que nadie lo sepa él escondió eso y luego las veces que tenía tiempo él hacía cuchillo de ese metal. Después de un mes se convirtió en un cuchillo y eso lo puso en su bolsillo y fue a la cárcel. Se encontró con el guardia que siempre le molestaba y le puso en el cuchillo, en el cuello. ¿Sientes algo?, le preguntó al guardia y el guardia comenzó a temblar. Sabes que yo en este mundo nunca recibí trato de ser humano. Yo quisiera ir al otro mundo. No quiero ir solo. Me siento muy solo, quisiera que tú me acompañes. Y temblando el guardia no sabía qué hacer. Y le escondió en una habitación. ¡Que venga el director de la cárcel! ¡Que venga! ¡Que venga el ministro de la justicia! Y yo así le voy a hacer sobrevivir. El guardia estaba arrodillado, parecía que iba a morir. Y en la cárcel comenzaban a hacer un consejo para hacerle salvar al guardia. 30 soldados, 30 guardias con una gran torre rompieron la pared y los 2 cayeron, se lastimaron, pero sobrevivieron. Y nadie ahora se entremetía con él. Siempre creaba problemas dentro de la cárcel y dentro de la cárcel habían conseguido una manera. Trajeron a un pastor con mucha edad para que lo haga como su hijo adoptivo. El pastor estaba contento por su hijo adoptivo. Le daba ropa interior, le daba comida y le seguía muy bien. Pero un día ese pastor vino. Ki-sung, sí, padre, le dijo.
너한테 할 이야기가 하나 있다. hay algo que yo quisiera contarte a ti, que es, 교도 너 방에 지독 en tu habitación hay un hombre que está en una secta, es secta Oxupar. No te acerques a él. Está bien, le dijo. 근데 옆에 있는데 그래서 몰랐어요. Realmente el pastor Kim Ki-song no sabía, estaba al lado de él, pero el padre le enseñó de que al lado de él estaba ese hombre. Y se encontró, ¿tú eres secta? 이단이 뭔데? ¿Qué es secta? 그래서 막 물었어요. Y le pregunta, 나 죄 사함 받았어요. yo obtuve el perdón del pecado. 충격을 받은 거예요. Y obtuvo un gran 자기가 impacto. 사람을 죽이고 그 Él 가족 había 부모님의 matado 자존심에 a una 받고 persona 죄 y por la familia de él tenía mucha condenación, no había manera. Pero él decía siempre, con que yo muera, acaba todo, el hombre muere una vez, no dos veces. Con que yo muera, termina todo, vengan junto a mí. Siempre él actuaba así. 그러다가 Y 시간 luego, 될 때만 자기 las veces 죄에 que tenía 갇히는 tiempo, 그러는데 él siempre tenía condenación. Y un día viene un hombre que dice que obtuvo el perdón del pecado y era un gran impacto. Y realmente él veía que era distinto ese hombre, siempre estaba feliz. ¿Cómo tú recibiste el perdón del pecado, eh? Y le contaba esto y aquello y no podía entender. Nunca fue a la puerta de la iglesia. ¿Cómo va a entender? Y luego, a ver, cuéntame de manera más detallada. Y cómo él también quería obtener el perdón del pecado, cómo por su culpa muchos fueron perjudicados, cómo cuando pensaba en los hijos de esa persona que había muerto sentía mucha condenación, no había ningún otro camino. Y ya que había alguien que obtuvo el perdón del pecado, él también deseaba obtener el perdón del pecado y estaba lleno por ello. Nunca había congregado a la iglesia. No podía llegar a entender eso. Él... ¡Ay! ¿Cómo usted no entiende? Le dijo y le sacó un libro. Ese es el libro que nosotros publicamos. Yo así obtuve el perdón del pecado. Empezó a leer y él madrugó toda la noche. Y él iba leyendo y era muy bueno el libro. ¿Cómo que hay tal palabra? Mientras que iba leía no podía entender bien eso. ¡Ay! Por más que él pensaba, no giraba su mente. ¡Ey! Un momento. ¡Ay, quisiera dormir! Discúlpame, un momento. ¿Qué quiere decir esto? Eso. ¿Qué quiere decir así? Bueno, muchas gracias, discúlpame. Duerme. Y varias veces había logrado eso. Y luego salía el sol. Mientras que iba pasando las páginas, se dio cuenta. Todo su pecado había desaparecido. Era maravilloso. Mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha sido perdonado, sí. Y enloqueció. Estaba muy conmovido. Y me envió la carta desde la cárcel que él obtuvo el perdón del pecado. La vida, tanto había cambiado su vida. Toda su vida él vivía dentro de la cárcel. Mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha sido perdonado, sí. Ahora, 17 años. Él tenía sentencia de 17 años, ya era momento para salir. Y ante 3 meses de salir le escribió la carta a su padre. Yo en tal mes, tal día, quedo en libertad. Y saliendo de la cárcel, yo quisiera darle una gran reverencia a usted. El padre estaba muy feliz. Y a sus amigos le va escribiendo en tal mes, tal día, que se quería encontrar con ellos. Y cuando se encontró, cuando pensaban encontrarse con los amigos, estaba feliz
y se imaginaba de que iba a tomar un trago y que volvería de nuevo a la cárcel. 교도소에서 중범자들은 Dentro de la 10년, cárcel, los 20년 criminales, 살면서 cuando viven 10, 20 교도소 años, 안에 죄를 한 번도 도둑질 한 번도 dentro de la 못하고 cárcel no 뭐 pueden 사기도 못 치고 cometer 그렇잖아요. 교도소 ni 안이니까. estafa, no pueden ni robar porque están 그 dentro de la 10년, cárcel. 20년 동안 10, 죄를 안 20 años, 지었으니까 cuando no 자기는 cometen pecado, 새롭게 변한 ellos 사람. creen que de manera renovada se han 근데 그 사람은 transformado, 나가면 pero ellos cuando 여전히 vuelven a 바로 salir, 들어오는 거예요. al momento vuelven a 6개월 entrar. 만에 들어오고 Después 6 meses 석 달 entran, 만에 들어오고 después 3 meses entran. 성미급한 놈은 Algunos 일주일 que están 만에 apurados 들어오고 dentro de una 아침에 갔다 semana 저녁에 들어오고 regresan. A veces salen de mañana y entran de 근데 이 noche. 사람은 Estas 가장 생각한 게 personas, 뭐냐면 ¿qué es en lo que más han pensado? 교도소 가장 모범수들이 En la cárcel, 기독교 los 지도자, más ejemplares son 불교 líderes 지도자, 개토릭 cristianos, 지도자들인데 católicos, 이 budistas. 사람은 막 Estas 천사 personas 같은 거예요, 그 parecen 안에서. ángeles dentro de la cárcel. 그렇게 선할 수가 Ellos 없어요. no se imaginan cuán buenos 근데 son, 그 사람 다 pero todas aquellas personas, 다시 다 al 들어오는 salir, 거예요. todos regresan. 나갈 때 나 이제 손 Al 씻었어, salir 다시 ellos 안 dicen, 들어올 거야. me 난 lavé 지금 las 다시 manos, 안 no 지금 voy a volver, 그런데 no voy a volver a cometer pecado, 나가면 pero 6개월 cuando 안에 그게 salen, 다 들어오는 거예요. dentro de 6 meses, todos regresan a la cárcel. 자기를 생각하면 자기 한 Él 평을 se imaginaba, 한 평을 살겠는 거예요. Él 저렇게 pensaba que 착한 기독교 toda su vida 지도자, iba a estar en la 저렇게 cárcel. 착한 개토릭 Líderes 지도자, católicos, 저렇게 착한 cristianos 불교 tan 지도자 buenos, 다 líderes 들어오는데 budistas 나는 tan 왜안 buenos 들어오겠냐? vuelven de nuevo. ¿Por qué yo no voy a volver de nuevo a la cárcel? ¿Por qué? 출소 3개월 나 또 고민이 생겨. Faltaba 3 meses. Tenía 내가 이 angustia. 교도소에서 한 평생 살겠구나. Yo durante toda mi 내가 vida 교도소에 tendré 한 que estar 평생 dentro 내 de la 인생을 cárcel. 마치겠구나. Terminaré mi vida dentro de 내가 la 여기서 cárcel. 벗어나는 방법 없는가? ¿No habrá manera para despojarme de ello? 교도 나간 다시 죄안지를 Y 발버둥 yo, 치고 이를 악물고 pataleando, forcejeando, yo me determinaba y la gente se determina de tal manera, pero de nuevo regresa. Yo también volveré de nuevo a la cárcel. Y él estaba muy angustiado, 근데 이 형제는 이미 pero 그때 este hermano ya de 하나님의 antemano 성령이 계셔서요. estaba el Espíritu Santo de Dios. 예수님 함께 보통 El Señor 사람과 Jesucristo 다른 estaba con 마음의 él 세계를 가지고 y él tenía un mundo del corazón distinto a otras personas comunes. Todas otras personas salían, yo ya me lavé la mano, no voy a volver a cometer el pecado, pero de nuevo regresaban de nuevo. Pero estas personas mediante la guía de Dios, 불교 지도자, líderes 개토릭 budistas, 지도자, católicos, 기독교 cristianos, 지도자, de 친절하다, tal 날 manera, 들어오는데 son 내가 tan 앞으로 honestos 난 pero 틀림없이 regresan, 모르겠구나. que yo no voy a entrar, no, sin lugar a duda yo voy a volver, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 내 각오, 내 노력, Mi 내 determinación, mi 결심은 안 돼. empeño, mi esfuerzo, con ello no se puede. Eso llegó a entender. 자기에 대해서 손을 놔. Acerca de su ser, 왜냐하면 él 인간이 soltó. 각오하고 결심한 Cuando el 사람 hombre 많이 se 봤다. termina, se esfuerza, 다 él 다시 logró 돌아와. haber eso, pero todos regresan. 나는 뭐 Yo 10배 더한 사람이 soy peor que ellos, 10 veces peor que ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba 마지막에 이 angustiado. 사람이 결정한 Al último, esta persona se había terminado. 지도해준 Alguien, si me guía, un líder que me guíe, si está presente, yo estaré muy bien. El que le guíe su corazón, su espíritu. ¿Quién? ¿Quién sería su líder? Siempre él vivía con la pandilla. Y él me escribió la carta a mí. Pastor Oxupar respetable, así yo leí su libro y obtuve el perdón del pecado. No hay camino a donde yo vaya, no tengo a dónde ir. Quisiera recibir la guía de usted cuando salga de la cárcel. Ese pensamiento logró atener. Yo le respondí, venga, le dije. Y le volvió a escribir la carta a su padre. Padre, disculpe, yo quería realizar la reverencia ante usted, pero si voy junto a usted, creo que volveré de nuevo a la cárcel. Junto al pastor respetable, yo me voy a encontrar y voy a estar junto con él. Perdóneme, y no voy a poder ir junto a usted, padre. El padre le respondió, está muy bien, yo te extraño, pero si tú realmente eres una buena persona, mediante ello, yo esperaré. Y al momento que salió de la cárcel, al momento él vino a nuestra iglesia, estaba una habitación vacía, él estuvo allí. Nuestra iglesia, él estaba durante 1 año en la iglesia y estaba muy feliz. Ya ha pasado 2 meses, no volví a la cárcel. Aunque la habitación no es tan buena, pero esto no es la cárcel. Él arreglaba todo el basurero,
Él limpiaba todos los baños, él lavaba el water con el jabón, era tan feliz. Todavía no fui a la cárcel. ¿Ya cuántos meses han pasado? 3 meses, 10 días. No me fui a la cárcel. ¡Jo, jo, jo, jo! No fui a la cárcel. ¡Jo, jo, 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 jo! Siempre vivía así. 6 meses, no fui a la cárcel, no volví. ¿Esto es un sueño, realidad? No fui a la cárcel, estoy viviendo aquí. Pasó un año. Mirando al hermano, le dije para que entre al seminario. Vino al seminario y echó todo su corazón. El día que se graduó el seminario, había una hermana muy preciosa y le dije para que se case. Cuando se casó, ya su padre había fallecido y había venido la hermana, toda la familia, se reunieron en mi habitación. Vamos a aplaudirle al pastor. Yo no hice absolutamente nada. Y porque ha venido a la iglesia, yo nada, no le di nada especial a él. Y luego él, obteniendo el perdón del pecado, se convirtió en un pastor. Ahora él es un pastor. Un día, a inicios del año, se acordó de la cárcel y quería ir a la cárcel. Y en todo el país había escrito la carta a todas las cárceles porque quería realizar estudio bíblico junto con los criminales. Y una cárcel le dijo que venga. Y él fue. Y el guardia le dijo, usted bien sabrá, pero todos duermen en el estudio bíblico. Comprenda eso y realice el estudio bíblico. Ese día le dijo, él contó tal como era su corazón. Ustedes no se imaginen que no imaginen que todos se determinan para no venir, pero todos vuelven y todos se asustaron. Vivían de manera buena. Realmente todos decían vivir de manera honesta, de manera sincera, pero él decía que no se puede así. Por lo cual ese día los criminales sentados allí, realmente ellos ni parpadearon. 5 horas realizaron el estudio bíblico. Esto comenzó a correr la voz y todas las cárceles empezó a llamarle a él. Él cuando va a la cárcel, porque realmente él había cometido un crimen tan grave y así, con la lógica le dice, por eso no se puede. Y ellos recibieron la charla de los valores y yendo al exterior, yendo a Estados Unidos, a África, a Sudamérica. Él se encuentra con los directores de la cárcel, es el cargo más alto y realiza el seminario dentro de la cárcel y está tan feliz, no hay día que está en su casa, yo le llamo y no está. ¿Dónde fue? Fue a África. Anoche había llegado, hoy esta noche. Yo ahora hice una cita de que iría a su iglesia y me olvidé y yo llamé. Yo hoy dije que iba a ir a Yangchon y estaba muy triste. Un corazón que nadie podía tener tenía la esperanza, el gozo, la felicidad de Jesucristo. Y el que ha experimentado este gozo, ese apartamento caro no es nada. El cargo de presidente, nadie envidia. Cuando uno camina junto con este Señor Jesucristo, y el que el Señor Jesucristo esté dentro de él, y el que ha experimentado eso, ¿qué es eso? Realmente algo tan vano. Por ello, estas personas viven de tal manera. Yo, cuando voy anunciando el Evangelio, las personas van cambiando. Esto no es por un talento de palabras, no es por una buena oratoria que yo logro esto, sino que el Espíritu Santo del Señor llegando a nuestro corazón, sujetando aquel corazón, Él va guiando el corazón y ese mundo de la felicidad llegamos a ver. Y el que ha experimentado ese mundo, las cosas del mundo parecen tan poca cosa. En el mundo, el dinero, dicen que es importante. ¿Qué es eso? El cargo, ¿qué viene a hacer eso? Y por eso van engañando a las personas y entristecen al Señor y
hacen algo que no es capaz de hacer delante del Señor. Es absurdo, absurdo, no tiene sentido. 참 많은 사람들이 Mucha gente habla. 미국 어떤 형제 내외가 Un hermano de Estados Unidos dice que dijo esto, 자기는 좋은 직장 가지고 자기 que él 간호사로서 con un buen trabajo, su esposa era enfermera, 목사님 찾아 recibía buen sueldo y le busca al pastor y le dice, pastor, yo he ganado mucho dinero, 재미 하나도 없어요. no me divierto para nada ganando dinero, 교회 일 좀 하게 해주십시오. permítame trabajar dentro de la iglesia. 뭐야? ¿Qué quieres hacer? Sea lo que fuera, permítame hacer. 사표를 냈어요. Y él renunció a todo, el matrimonio renunció a todo. El marido maneja el camión de la iglesia dejando su buen trabajo. La esposa en la cocina de la iglesia lava los cubiertos, hace la comida 너무 행복해. y están muy, muy felices. 우리 강남교회 박정모 형제라고 El hermano Pak Jong-mo de la iglesia de Gangnam, él es pequeñito 그 안에 자매도 적은 y su esposa también es pequeña. 그냥 Yo. 별로 교회 안에 잘 몰랐는데 Yo no le conocía muy bien dentro de la iglesia. Un día ese matrimonio vino junto a mí. 너무 귀한 마음을 가지고 Tenía un corazón muy precioso. Pastor, 전 어려서부터 제가 desde pequeño yo trabajé con la excavadora 그래 나가지고 y con la excavadora 벌었습니다. yo he ganado bastante dinero. 좋은 집도 사고 Yo he comprado buena casa. Yo hice todo lo que uno puede hacer, buenas cosas, pero no me divierto. Yo antes de cumplir más edad quisiera vivir por el Evangelio a donde fuese. Por favor, úseme a mí. 제가 스와질랜드 보냈어요. Yo le envié al reino de Suazilandia 광패하게 주신 그 porque hay un terreno que el rey nos ha regalado y para que ordene allí, para que trabaje allí. Ahora, cuando fui al reino de Suazilandia, 무슨 돈이니까 me dio dinero así. En el reino de Suazilandia hay una excavadora 큰 기업이 큰 건축한 y un gran negocio. Ellos tienen gran excavadora, no tienen algo pequeñito. Ese grande 키가 쇠로 된 거라서 es una rueda de metal, es 아스팔트 손 muy lento y sobre el asfalto no puede andar 실어 다니고 y anda en el camión, pero el de él es un neumático y dice que hay tantos lugares que le llaman a él y sin no poder más. Él cuando va, bueno, ¿puedo trabajar por ellos? Sí, le dije que puede trabajar. En un mes, 하루에 50만 원 en un día, dice que recibe $500 y con gasolina, con eso basta. Y dice que forman fila para pedirle que trabajen por ellos porque es con neumático y juntó muchísimo dinero, pastor, ¿qué hago de ello? Ofrenda a la iglesia, usa tú. Bueno, pastor, 한국에 있는 예수 sus dos hijas están en Corea y se parecen a su padre, igualita a su padre. 하여튼 제가 얼마나 Ah, son tan preciosas. 여러분 우리들 속에 Hermanos, dentro de nosotros, ambición, deseo, placer. Hay gente que está cautivado por ello, pero despojándose de ello, las personas que caminan junto con el Señor Jesucristo, 그 y 세상에서 이 세상을 볼 때 cuando de ese mundo ven este mundo, 허무한 거예요. es muy vano. 물질이 딱 없어지고 Hay dinero y desaparece, tiene amigo y desaparece, y el hombre envejece viviendo en lo vano. Por el Señor Jesucristo, ese corazón de vivir por el Señor Jesús. ¿Cómo yo voy a ser capaz de vivir así? Y cambia el corazón. Y hay una luz en el rostro. 너무 귀하고 Es precioso, uno está tan agradecido, uno está tan feliz. 제가 한 번씩 해외 A veces cuando voy al exterior, 죄송합니다. 교회에서 discúlpenme, dentro de la iglesia, ellos pagan por mi pasaje en la iglesia. Los hermanos me dan sobre para que yo use en el exterior. A veces recibo el sobre con el dinero. Cuando veo la expresión de esos hermanos, ellos están muy felices. 내가 볼 때 저 형제 Y cuando yo veo, ese dinero, ese hermano no será capaz de ganar, pero él dándome a mí ese dinero tan feliz, está tan gozoso. Y anteriormente uno reunía lo suyo, tenía que tener mucho lo suyo, a mí me tenía que ir bien, yo tenía que tener el primer puesto. Así uno vivía la vida perteneciente a la carne, pero dentro del Señor Jesucristo
la vida del Señor Jesucristo, cuando uno llega a vivir esa vida, en este mundo parece, en este mundo, esa vida que va peleándose, va riñendo, va luchando, qué penoso aquello. 예수 그리스도와의 사는 La vida de vivir con Jesucristo de manera feliz. Acerca del apóstol Pablo, yo quería compartir con ustedes. Yo no sabía cómo compartir esto. Apóstol Pablo al comienzo, persiguiendo a las personas que creían al Señor Jesús. Cuando va a Damasco se encuentra con el Señor Jesús. Había una luz y había una oscuridad delante de él. Saulo, Saulo, 네가 나를 ¿por qué me persigues? Y Saulo se asusta. ¿Quién es usted, Señor? 당신 누구시기에 Señor, 핍박했다고 합니까? ¿quién es usted? Por eso me dice que yo le persigo. Yo jamás le perseguí. ¿Quién es usted? 나는 네가 핍박. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se asustó de repente. 그렇다면 Si es así, 예수님이 십자가에 못 el Señor 박히고 Jesús 살아난 그 말이 muriendo 맞네요. crucificado, es cierto que Él ha resucitado. 지금까지 예수님 Yo hasta ahora, cuando decían que resucitó el Señor Jesús, decía que esto era algo para confundir a los pueblos inocentes, que eran un grupo malo, y yo le perseguí a ellos, y yo le encarcelé, y yo estaba de parte de las personas que mataban a ellos, sin confirmar aquello, sin confirmar acerca de que usted resucitó. Yo tuve la incredulidad. Entra a la ciudad, le dice el Señor. 그날부터 바울의 마음 Desde aquel momento en el corazón de Pablo, 죽었던 예수님이 el Señor Jesús que estaba muerto ha revivido. 지금까지 자기 생각을 Hasta ahora, 따라서 conforme a su 예수님 pensamiento, 살았다고, 부활했다고, 십자가에 못 decía 박히고 부활했다고, que 그리스도의 Jesucristo, 거짓말이야. la gente cuando decía que resucitó, él decía, esto es una estafa, no debe de oírse aquello. No, absurdo, no es así como una persona que ha muerto crucificado va a resucitar en 3 días. Por favor, absurdo. 만난 예수, 죽으신 예수 만나 Y se encuentra con el Señor Jesús que murió. 성으로 들어가라. Entra a la ciudad. 그때부터 사울 Desde aquel momento, Saulo, Pablo, se encuentra con el Señor Jesús. 지금까지 자기가 Y hasta ahora, 있던 핍박 헛된 생각을 todo ese pensamiento vano de perseguir a los cristianos lo deja a un lado y empieza a atestiguar al Señor Jesús. Y había mucha persecución y trata de matar a Pablo. Y todos trataban de matar a Saulo y iban sitiando el muro, pero Dios le iba guardando. Y de tal manera, mucha gente mediante él obtiene el perdón del pecado, renace, y aquello. Realmente estamos muy agradecidos por ello. Yo no tengo ni una fuerza, no hay nada de lo que hice bien yo, dentro mío, estando el Señor Jesucristo. 예수님 당신이 하시고자 하는 말을 Y la palabra que Jesús quiere mencionar, el Señor desea mencionar por mí. 여러분들에게 전하고 싶어 하는 말을 Y la palabra que el Señor Jesús desea anunciar a ustedes, en lugar del yo anuncio, y la palabra Jesucristo, cuando entran ustedes y se establece en ustedes, el corazón de ustedes se encuentra con el Señor Jesús y la fe hacia el Señor Jesucristo se forma en ustedes. Y como yo, como Pastor Kim Ki-sung, como Apóstol Pablo, sujetos en la mano de Jesús cuando ustedes caminan y cuando empiezan a dar los pasos, lo bueno del mundo parece muy vano. 그냥 그거 Eso que es precioso en el mundo, eso va a desaparecer, eso va a quemarse, eso va a desaparecer rápidamente. 영원한 세계가 있는 Pero dentro mío hay un mundo eterno, hay un palacio del cielo. El Señor Jesucristo vive dentro de mi corazón. Y dentro de mi corazón yo no podía echar la tristeza, el temor, la angustia. Pero el Señor Jesucristo, iluminándose con una luz resplandeciente dentro de mi corazón, como se echa la oscuridad, podemos echar la angustia, va alejándose el temor. Este Señor Jesucristo tan bueno, porque aquellas personas no conocen esto, porque aquellas personas viven la vida de pertenecer en la carne. Y en eso que es vano, que se va a podrir, desaparecer, porque ellos viven de manera tan necia. Aquel corazón surge dentro de nosotros y el corazón de las personas. Un gozo inmenso, una felicidad inmensa se encuentra dentro de ellos. Aparentemente, el apóstol Pablo 그랬던 핍박한 높은 지위에 있는 사람이야.
era persona que perseguía a los cristianos de un cargo alto, pero ahora era un hombre perseguido dentro de su corazón ahora. Un gozo ilimitado, un agradecimiento inmenso estaba permaneciendo dentro de él. Una vez yo fui a la iglesia Ejo de Chungmu. Es una iglesia de los enfermos de lepra y yo fui invitado. Fui a la villa leprosos y cuando realizaba la campaña iba a muchas iglesias así. En Daegu en aquel momento, hasta Chungmu, se iba en carro. Hoy en día 1 hora uno tarda, pero en ese entonces yo partía a la mañana y hasta Masan, cuando llegaba, era el almuerzo. Al lado mío, habían personas con un rostro un poco extraño, 3 por ahí. Y yo me senté con ellos y iba compartiendo. ¿A dónde va?, le pregunté. Voy a Chungmu, me dijeron. ¿Para qué va a Chungmu?, yo le pregunté. Voy a la campaña. ¿Ustedes de dónde vinieron? Andong. Ellos eran leprosos y en Andong. Ellos de Andong iban a la campaña Chungmu. ¿Quién es el expositor?, yo le pregunté. Se llama Pastor Oxupar, me dijeron ellos. ¿Usted alguna vez vio al Pastor Oxupar? No, nunca yo le he visto. No me mienta, por favor. Usted ya le vio y me miente. No. Por favor, no me miente. No, en serio. Yo realmente quería verle. Yo soy Pastor Oxupar y casi se desmayan ellos. Y comíamos el almuerzo. Queríamos comer el almuerzo en Masan. Fuimos juntos. Vamos a ir a comer fideos chachang. Y sin pensar mucho habíamos llegado. Y cuando llega, ellos como que titubeaban al entrar. No sabían cómo entrar. Entre. Yo le dije. Joven, 4 cubiertos de chachang, le dije. También trae el nabo, trae más cebolla. Y el joven nos miraba y comíamos el fideo chachang. Después de comer, ellos pagaron todo, claro. Desde ahí empieza la historia. Cuando nos subimos en el bus, desde Masan hasta Chungmu, ellos estaban pero muy excitados, felices, porque ellos eran leprosos y nunca habían podido ir a un restaurante a comer. Yo, junto con el Pastor Oxupar, y fui al restaurante chino a comer fideo chachang. Y si le cuento a mi esposa, ella me va a envidiar toda su vida. Ellos son leprosos. Yo no sabía eso, pero no pueden entrar libremente a un restaurante. Y junto conmigo, era como que yo le haya comprado el fideo. Parecía un sueño. Pastor, ¿cómo es la sauna? Nunca fui a la sauna, yo quiero ir. Qué escándalo cuando van los leprosos a la sauna. Y yo le bromeaba cómo era la sauna. Ellos estaban felices. Hermanos, ellos, con solo comer el fideo chachang con el Pastor Oxupar, ellos tienen un recuerdo que nunca pueden olvidar. Nosotros, el restaurante que está frente de mi casa es el restaurante más rico de Chachang. Yo no tengo que contar esto, pero ayer los nietos vinieron y yo le compré allí y le llamé a los pastores de nuestra iglesia y vinieron matrimonio, eran entre 20 los que vinieron. Mi esposa le encanta el fideo chachang y ayer y con uno dijo que iba a compartir con mi hija, pero estaban muy felices. Nosotros, mientras que vivimos en el mundo del corazón que no podemos sentir en ningún lado de otro, en ningún lado, el amor que no podemos sentir en ningún lado del mundo, esa paz que no podemos encontrar en ningún lugar, ese gozo que no podemos conseguir en ningún otro lugar. Mediante Jesucristo hemos obtenido todo. Y vivimos con la esperanza eterna del cielo. Yo también cuando estoy apurado, estoy aquello, tengo, y estamos viviendo realmente en un mundo atareado, pero a veces cuando me pongo a pensar en el Señor Jesús que murió sobre la cruz por mí, esa sangre de la cruz me rescató a mí, y yo obteniendo el perdón del pecado, soy uno con el Señor Jesús, y el Señor, ese corazón que tiene el Señor,
Y este corazón mío, llegando a ser uno mediante el Espíritu Santo, fluye en nuestro corazón, oye mi oración, me acompaña y cuando tengo alguna dificultad me guarda, me ayuda a mí. Y cuando me pongo a pensar en ello, en gran manera, yo soy muy feliz. 사도 바울은 El apóstol Pablo, 그렇게 de tal manera, 그리스도로 말미암는 por 새로운 el Señor 삶과 Jesucristo, una nueva vida había llegado a empezar. 많은 핍박 있고 Había mucha persecución, mucha aflicción, pero eso nada era problema. 사도 바울은 사도행전 El apóstol Pablo, cuando nosotros leemos mediante el libro de Hechos, hay mucha persecución. 전부터 이제 Desde el comienzo, la gente ya trata de matarle a él y hasta sitiaron el muro de Damasco para que no pueda salir y le querían matar, pero mediante la canasta por el muro va bajando y descolgándole en la canasta, él se escapa. Desde aquel momento le viene mucha dificultad. Aunque le viene mucha dificultad, 어려움에도 sea cual fuera la dificultad, 늘 살아계실 el Señor siempre estando vivo, siempre le va guardando. 바울이 Pablo, 빌립보 감옥에 갇혔을 때 cuando se encarcela en la cárcel Filipo, 절망했을 텐데 그 si fuese realmente otra persona iba a estar triste, pero él no se desesperó porque sin lugar a duda el Señor estaba con él. El Señor Jesucristo estaba vivo en medio de nosotros. Él, cuando era golpeado, puede que haya estado angustiado al comienzo cuando era golpeado, pero a medianoche en la Biblia dice que Pablo y Sila alabaron a Dios y oraron al Señor. Y los criminales habían oído. En ese momento hubo un terremoto que había abierto todas las rejas. 간수가 자다가 Y los guardias, después de haber dormido, cuando se despertó, él vio que todos los criminales se escaparon, pensó así y quería suicidarse. ¡Un momento! No te hieras, estamos todos aquí. Es posible, se abrió las rejas, pero nadie se escapó y están permaneciendo dentro. Y el guardia le dice, ¿cómo recibiremos la salvación? Cree en el Señor Jesús, entonces tú y tu casa recibirán la salvación. Y entra y los guardias de nuevo. 바울이 맞은 그 상처 Y esa herida de Pablo le va curando, le pone la ropa y él predica el evangelio, come la comida, recibe la salvación. Y luego el líder le dice para que salga. Nosotros los romanos, ustedes en público nos pegaron y ahora en silencio nos quieren echar, ¿eh? Y al momento Pablo sale a anunciar el evangelio. 5년에 En la vejez, Pablo, 교회에게 편지를 쓰 en la cárcel Filipo, él escribe la carta que él 면서 감옥에 recorriendo, fue a la cárcel. Él no conoce todo, pero 빌립보 교회는 en la iglesia de Filipo 뒷받침했어요. había apoyado a apóstol Pablo hasta el último momento. Eso de Filipo fue la ocasión. Cuando hubo tempestad, Dios le guardó. Cuando se rompió la nave, le ayudó. Cuando le mordió la serpiente, no murió y le ayudó. A donde vaya, Dios trabajaba. Y cuando vemos, 어렵지 않고 había dificultad, pero no padecía dificultad. Tenía dolor, pero no padecía dolor. Y miles de personas recibiendo la salvación. Luego, Pablo se había determinado en ir a Roma. 로마에 갈까봐 Pablo, por si llegue a Roma, Satanás había puesto mucho impedimento. Había tempestad. Durante 14 días, sol y luna no podían ver ni estrella. No había absolutamente nada. Pero a la noche viene el ángel y dice, Pablo, es necesario que tú estés delante de César, el emperador. Sí, todo te ha entregado a ti. Y Pablo dice, 276 personas, no se preocupen, Dios a quien yo sirvo nos prometió de que nos va a guardar, solo que vamos a perder esta nave. 섬에 들어가다 Y ellos llegando a una isla, 나무 토막을 se rompe la nave y mediante el trozo de madera llegan y todos son salvos. Y cuando llegan a la nave, cuando llegan a esa isla, le muerde la serpiente. Al momento moriría si es mordido, pero él revivía. Y los nativos decían, él es ser humano, él es un divino. Y el padre, el capitán, se enfermó y oró por él y se curó. Y muchos enfermos se curaron mediante la oración de Pablo. A donde él iba, Dios le iba guardando. Por más que se rompía la nave, por más que hay tempestad, por más que le muerde la serpiente, mediante todo ello, Dios va trabajando y eso vemos. Hermanos, 2015년에 en el 2015, 피지가 집회를 했어요.
Fiji había realizado una campaña. En ese momento, el pastor de la iglesia Fiji, 60-70 personas mucha gente ha recibido la salvación perteneciendo a la campaña. Cuando íbamos enseñando la Biblia de la iglesia metodista de Fiji, hubo un problema. La misión Buenas Nuevas, ¿qué clase de iglesia es? Y había llamado por teléfono a la iglesia metodista de Corea. ¿Qué tal es esa iglesia? Eso es secta. Y la iglesia de Fiji se separó de nosotros. Y varios pastores salvos fueron junto a los directivos de la iglesia metodista. La iglesia Misión Buenas Nuevas que nosotros conocimos no es así. Es muy buena esta iglesia. Debemos aprender la Biblia mediante ellos. Y en ese momento yo obtuve el perdón del pecado. Es la primera vez que oímos esto. Ellos enseñan la Biblia correctamente. Y de la sede de la iglesia metodista en el año 2016, en nuestro campamento mundial en secreto, enviaron a un responsable de la iglesia metodista en el campamento y luego, durante 10 días, él estuvo con nosotros y él había dado el informe. Y se reunieron todos los directivos de la iglesia metodista y así él dio el informe. Yo, históricamente, una iglesia como la Misión Buenas Nuevas, que esté el Espíritu Santo de manera tan plena, la primera vez que conozco una iglesia así como esta, en la playa Heon de Busan, realizando la ceremonia de apertura, desde la mañana había caído lluvia. Ellos no había dónde realmente escaparse de la lluvia, pero los pastores iban orando. Ellos tenían la fe de que si oraban iba a parar la lluvia. Una hora antes del campamento de repente paró la lluvia y comenzó a abrirse el cielo. Era increíble. Y de nuevo, cuando terminó la ceremonia, empezó a llover. Hemos visto la vida de ellos durante 10 días, hemos visto cómo ellos hablaban, hemos oído la palabra de ellos, la palabra de ellos estaba vivo y cada palabra de ellos era bíblico y era algo que no podíamos ni imaginarnos. Y debemos aprender la palabra de ellos. En la iglesia metodista, así habían determinado. Yo, en el año 2016, cuando fui a Fiji, me encontré con el presidente de la iglesia metodista de Fiji. Pastor, éramos una colonia de Inglaterra. Un día la reina nos llamó a nosotros. Yo, en lugar de que yo domine a Fiji, creo que es mejor que Jesucristo domine a Fiji. Si ustedes sirven al Señor Jesús, si ustedes reciben el dominio del Señor Jesús, si lo desean, yo les independizaré. Y ellos lloraron delante de la reina y prometieron: Reina, nosotros vamos a servir al Señor Jesús, vamos a recibir el dominio del Señor Jesús. Si Jesús nos domina, nosotros serviremos al Señor Jesús. Por lo cual la reina independizó a Fiji. Era una colonia de Inglaterra y con empeño ellos iban creyendo, y cuando se encontraron con nosotros el mes pasado, cuando yo fui a Fiji realizando la campaña, en gran manera yo he hallado una gracia inmensa en esa isla. Todos los pastores que estaban en esa isla, de la sede de la iglesia metodista, de la sede, habían pagado el pasaje del barco, se reunieron todos, eran 600 pastores y yo le anuncié el evangelio. Era maravilloso. Entre ellos, algunos pastores, dice que había algunos pastores que se opusieron, yo no sabía. ¿Por qué el dinero lo usan para ello? Yo le pregunté, porque cuando es $1,000. Nosotros le vamos a dar ese dinero. Nosotros le podemos dar, ¿verdad? Si es $1,000. ¿Cuánto es? Es 1,000,000 de wones. Fuimos continuamente. Ellos llaman a los pastores de nuestra misión, realizamos la campaña, en cada iglesia realizamos la campaña y cada miembro recibe la salvación. Jesucristo, cuán feliz va a estar.
había había permitido el perdón del pecado mediante... imagínense, ellos lloraban diciendo que eran pecadores. Yo ya perdoné tu pecado, ya está escrito eso en la Biblia. Pero no sabe la gente. Señor, perdóname, dicen. Yo en Etiopía me encontré con un rector de la universidad y yo le hablé acerca de Romanos 3:28, que todas las personas han cometido pecado y son destituidos de la gloria del Señor. Yo conozco muy bien, dijeron. Y luego le dije para que lee el 24. Y somos justificados mediante la redención de Jesucristo gratuitamente. ¿Qué dice en el 24? Le pregunté. Con empeño si oramos, recibiremos la salvación. ¿En dónde está escrito esa palabra? Vuelva a ver, le dije. Si nos arrepentimos, vamos a recibir la salvación. Yo le dije a él. Simplemente cuando lee la Biblia, el Espíritu Santo, cuando no trabaja, por más que lea la Biblia, no logra ver perdón del pecado. Esta palabra en miles de partes de la Biblia aparece. Aunque aparece esa palabra, por más que lo lea, no lo puede ver. Y siguen diciendo de que son pecadores y que, ¿no eres pecador? No. Mediante la sangre del Señor Jesucristo ha sido lavado nuestro pecado, así está escrito. Si yo digo que soy pecador, el Señor Jesucristo murió sobre la cruz derramando la sangre por nuestro pecado, significa que por más que murió, eso ha sido un fracaso. Quiere decir aquello, pero tantos pastores enseñan de que son pecadores y aunque Jesucristo nos perdonó, volvemos a cometer y seguimos siendo pecadores. Hay tanta gente que enseña eso. La sangre del Señor Jesucristo es distinto a la sangre del Antiguo Testamento. Otros sacerdotes cuando entregan con esa sangre en el templo de esta tierra, ellos entregaban la sangre, pero Jesucristo con esa sangre no lo ha derramado en el altar de esta tierra, sino que Él lo ha derramado en el altar del santuario del cielo. Eso claramente está escrito en Hebreos. Y esa sangre que fue derramada en el cielo y esa sangre que es derramada en esta tierra, porque es distinto. En esta tierra tenemos tiempo, por un tiempo limitado es perdonado el pecado, pero el cielo es eterno, por lo cual un mundo eterno, el perdón del pecado en ese mundo eterno es distinto. En el 9:12, el Señor Jesucristo, como mediante, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fijado en Daniel 9:24, dice, terminará la prevaricación y la justicia y la profecía y el Santísimo será ungido, terminando la prevaricación, el pecado siendo lavado eternamente, la justicia se va a manifestar eternamente. El Señor Jesucristo viniendo acabará nuestro pecado, nuestra prevaricación, y el Señor Jesucristo perdonándose eternamente y la justicia eterna manifestándose. Aquí dice que habrá profecía. Daniel, antes que venga el Señor Jesucristo, había profetizado cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, terminando el pecado, terminando 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Así la profecía se ha cumplido. Tenemos este evangelio tan precioso nosotros que debíamos de recibir la eterna maldición, por lo cual Pablo fuertemente había anunciado el evangelio. Había momentos que tenía miedo, así no moriré yo. Una vez anunciando el evangelio, la gente le había atrapado y cuando trataba de apedrear a él, en ese momento había oído de que había mucho ruido y la gente quería matar a Pablo apedreando y mirando. En ese momento, siempre Dios le iba guardando y viviendo por el evangelio toda su vida. Luego se dirige a Roma y cuando se dirige a Roma, miles de personas creyendo en Jesucristo reciben la salvación. El emperador Constantino, cuando había impedido la persecución de los cristianos, el 1/3 de Roma eran cristianos, creyendo en Jesucristo habiendo obtenido el perdón del pecado.
algo maravilloso había logrado. 사랑하는 여러분, Amados hermanos, 하나님이 예수님을 Dios, mediante Jesucristo, después de perdonar nuestro pecado, dentro de nosotros que hemos obtenido el perdón del pecado, Dios estando vivo. El apóstol Pablo dice, yo he sido crucificado con el Señor Jesucristo, no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. No vivo yo, sino que Cristo dentro mío vive, por lo cual yo haga con lo que me encuentre, haga lo que haga, siempre puedo ver cómo el Señor en todo me ayuda. Yo no soy una persona especial. Simplemente soy un pastor, simplemente soy un evangelista. Pero haga lo que haga, Satanás delante de mí, sea cual fuera la dificultad, el dolor, el problema que ponga delante de mí, Dios dentro mío estando vivo trabaja y todo lo impide. La mujer que ha cometido adulterio fue atrapada en medio de adulterio y se encontró con el Señor Jesucristo. Y esa mujer, en el momento que está detrás del Señor Jesucristo, miles de piedras que debían venir hacia esa mujer, al momento cae en tierra. Después de un momento, debía de pegar la cabeza, el rostro de la mujer, debía de pegar la espalda, el pecho de ella, pero toda esa piedra baja a la tierra, cayó a la tierra. ¡Qué maravilloso! Esa maldición que viene hacia nosotros, esa aflicción, ese dolor que viene hacia nosotros, el tormento, la infelicidad, todo eso, yo, cuando permanezco dentro de Jesucristo, todo Jesucristo lo echa bajo la tierra y jamás nada puede venir hacia mí. En el año 1999, mi corazón estaba muy débil. En el hospital universitario Hanyang, durante una semana, me hicieron el control, pero no podía encontrar la causa de mi enfermedad. Fui a Nueva York y el doctor, pero especialista más famoso del mundo en cardiología, él tenía mucha edad y él ya había dejado el cargo y él no tenía nada que hacer en el hospital. Y pacientes especiales a veces él examinaba. Se encontró conmigo, él estaba jorobado y dos enfermeras le ayudaban a él y me puso en el corredor, en la máquina para correr, y yo mientras que iba corriendo, iba tomando el pulso mío del corazón y todo el día me hizo el control a mí. A la noche, él me dijo a mí, esta enfermedad con la medicina actual no le podemos tratar. En ese momento estaba muy enfermo yo. ¿Será que podré vivir un mes más? Y luego mi hijo en ese momento estaba estudiando en Estados Unidos. Yo pensé, después puede estudiar, pero la fe yo quería enseñarle antes de morir, por lo cual dije que tenía que traerle a Corea a mi hijo. Me puse a pensar, 1999 viene a ser. En agosto yo fui al campamento de la Casa de Pino, estaba acostado, durmiendo. En ese momento, viene a ser como 400 a 500 metros de la sede hasta la escuela dominical. Y yo había ido 4 veces sobre la arena. Había caminado. Una vez el que yo vaya era 1 kilómetro de distancia. 4 kilómetros había caminado. No podía creer de que yo haya caminado sobre la arena. Yo no podía creer. Dios me curó todo el corazón. Yo creí de tal manera. Al día siguiente a la mañana, yo empecé a correr en el campo. En ese momento vivía en Daejeon. Y el colegio Daejeon era 100 metros de mi casa. Y el estadio del colegio es bueno y hay árboles de pino, el paisaje es muy bonito. Y si yo giraba una ronda era 300 metros. Y cuando yo giraba 5 rondas, me dolía mi corazón, ya no podía correr. Continuamente iba corriendo. 1 kilómetro, 2 kilómetros. En aquel entonces
Yo compré un tenis y cuando iba a África también iba corriendo todas las madrugadas. En Rusia corría en el palacio, 4 kilómetros, 5 kilómetros iba corriendo. Hoy en día, los hermanos me dicen que dice que no es bueno para la articulación y yo iba nadando con edad y no tengo mucha ocasión de nadar y no era muy fácil de nadar y no podía practicar mucho el deporte. El vientre se me hinchaba. En aquel entonces realmente pensé que iba a morir, pero perfectamente me curó el corazón. El anciano Juan Hyo-jong a veces me toma el pulso y me toca y me dice que el corazón del pastor es el mejor de la iglesia. No sé, creo que él exagera un poquito, pero el anciano Juan dijo así: mi vida por entero, el Señor Jesucristo se enseñorea. Cuando llegué a Seúl, nosotros tuvimos el problema con el juicio en el ayuntamiento de Socho. Mucha gente tanto me quería infamar, pero nos rescató el Señor, estábamos muy agradecidos. El que yo me cuida a mí mismo 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces, mucho mejor las manos del Señor de manera perfecta me guardan. Yo renuncié a guardarme a mí mismo. El Señor Jesús me guarda. Yo renuncié a preparar mi vejez, ni 10 centavos. Yo no reuní para mi vejez. ¿Por qué? Porque el Señor va preparando por mí. En gran manera estoy agradecido. Además, en adelante, no sé yo cuántas veces podré subir a este púlpito. Ya estoy bastante viejo. Ayer también, realizando yo en la boda, la presentación, ¿por qué piden a un viejito como yo? Pero estaba feliz. Yo, ayer realicé, estaba muy agradecido. Nosotros, todos, amando al Señor, viviendo por el Señor Jesús, más que el que ustedes se guarden. Si Jesús guarda de ustedes, será mucho más bendito, será mucho más glorioso. El Señor dentro de nuestra iglesia, estando vivo, trabaja y es cabeza de esta iglesia, es dueño de esta iglesia. Y todas las personas que pertenecen a esta iglesia es de Jesucristo. Amando al Señor Jesús, sirvamos a ese Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús amado, por esta gracia preciosa, usted ha rescatado al apóstol Pablo del pecado y le ha tomado como siervo del Señor y lo ha utilizado. Nosotros que somos débiles, que somos un don nadie, usted mediante nuestro ser anuncia el Evangelio a todo el mundo y le agradecemos por ello. Juntamente, en nombre del Señor, nosotros alabamos su nombre, queremos que usted sea glorificado. Alabe nuestra alabanza, Señor, le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno.